Para mí visible no solamente o no necesariamente incluye el venir con algo alusivo al arco iris todos los Con días a un la arco iris oficina. en el pecho. No, y de nuevo, respeto obviamente cualquier expresión de esto, ¿no? Para mí el tema visible es, así como puedes tener al lado tuyo a un compañero o a una compañera que con toda naturalidad va a hablar de que le dieron el anillo de compromiso y se va a casar con su novia, su novio, etcétera, y que o que ya va a tener su primer hijo, hija, etcétera, con toda naturalidad, con esa misma naturalidad, yo hablaba de mi vida. ¿Te has sentido alguna vez fuera de lugar? ¿Como si tu forma de sentir, de pensar o de amar no tuviera espacio? Bienvenida a Queerland, un lugar donde tu rareza no se corrige, se celebra. Aquí hablamos de visibilidad, autoconocimiento y comunidad. Porque nadie puede enamorarse de quien no conoce. Y este viaje es para descubrirte sin miedo y sin máscaras. Así es que respira, ponte cómodo y ya estás en casa. Hola, hola, mis queridos Queerlanders, espero que estén muy bien. El día de hoy tengo un invitado muy especial, un gran coach que tuve cuando era muy joven en la empresa en la que trabajaba. Y pues nada, antes de presentarles al invitado, quiero invitarlos a que se suscriban, que me regalen 5 estrellas y que comenten el episodio, les gustó, no les gustó, les gusta estas dinámicas. Y ahora sí, sin más ni más, bienvenido Ángel, ¿cómo estás? Hola Alonso, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Bueno, me encanta. Oye, cuéntanos un poco de ti. Siempre les pregunto su signo zodiacal, sus pronombres, lo que nos quieran compartir. Bueno, soy Virgo. Si bien no le presto mucha atención al tema de astrología, creo que sí ahí tengo ciertas características que normalmente salen en las descripciones de este signo. Bueno, mis pronombres son él. Feliz de estar aquí contigo. Bueno, pues como te platicaba un poco, la idea de la entrevista es conocer un poco como tu historia, hablando de cómo fue tu salida del closet para que muchas personas lo vean, o sea, cómo fue el proceso desde que te diste cuenta hasta que lo aceptaste y pues cómo llegaste a donde estás ahorita. Bueno, separando un poco la parte del trayecto personal y después te platico un poco de la parte profesional. Bueno, este año ya cumplí 43 años. Me reconocí como gay a los 18. Sin embargo, obviamente, desde tiempo antes de esa edad, pues obviamente yo ya tenía como inquietudes y demás. En mi caso, yo tuve un hermano gemelo que también se identificaba como gay. Él justo asumió esto mucho antes que yo. Quiero decir, unos 3 años que yo. Entonces, de cierta manera, a mí me tocó ser testigo de las dinámicas tanto en el círculo familiar como en el círculo de la escuela y demás, etcétera, detrás de lo que fue viviendo mi hermano, ¿no? Cosas bastante positivas, cosas no tan positivas y demás, ¿no? En mi caso, cuando decidí ya identificarme como tal, etcétera, después de algunos, le voy a llamar experimentos, fue justo a raíz de que empecé con mi primera relación homosexual a los 18 años. Y a partir de ahí, en el caso específico de mi familia, mis amigos, etcétera, como que no hubo marcha atrás. Yo no fue un tema de, bueno, voy a ir diciendo poco a poco, etcétera. La verdad fue un tema de, pues esto es quién soy, esta es la persona que soy y demás. Pues realmente tampoco tuve que ocultarlo ni nada en los círculos más cercanos a mí, ¿no? Hablando por la parte familiar y de relaciones de amistades y demás, ¿no? En general tuve reacciones positivas, entre positivas y neutras, aunque también tuve algunos casos, tanto en la familia como en algunos amigos cercanos que prefirieron guardar distancia, ¿no? Eventualmente esas relaciones se fueron recuperando, como que la vida nos llevó a volver a conectar, etcétera, pero en su momento pues fue parte también de las reacciones. Ahora, yo creo que una de las cosas que siempre me ha funcionado es una vez que yo obviamente me asumo como tal, etcétera, yo no sufro si a mi alrededor las personas tienen X o Y reacción, porque al final no es algo que esté en mi control y eso es algo que supe siempre desde el principio, ¿no? Así hubiera sido familiares muy cercanos o amigos muy cercanos o lejanos, etcétera. Si al final, si ellos hubieran tenido una reacción, entre comillas, adversa a esto, al final yo desde el principio lo asumía como su problema, no mi problema.
y yo construía, siempre me he caracterizado por eso, construir obviamente con las personas que quieren estar a mi alrededor, siendo yo quien soy, ¿no? Lo separo de la parte profesional. Justo a mis 18 años yo ya estaba teniendo mi primera experiencia profesional, de hecho desde los 16 años. Era Ah, uno de estos entry jobs que era de McDonald's, ¿no? Entonces sí. yo agarré un verano, tenía la inquietud, todavía estaba en preparatoria, tenía la inquietud de saber qué era lo que era trabajar. Busqué un empleo de verano, según yo, los 2 meses que en aquel entonces duraban las vacaciones. Y al final, pues terminé quedándome 4 años ahí. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Me acompañó en la transición de preparatoria a universidad. Entonces, puedo decir que prácticamente toda la universidad estuve trabajando. Y también fui escalando, o sea, desde ser empleado, empecé con puestos de entrenador, después gerencias, etcétera. Entonces yo ya estaba con un puesto de liderazgo a una temprana edad, a los 18, manejando turnos y demás en un restaurante de mucha afluencia, ¿no? Para mí en aquel entonces todavía se movía mucho este tema donde separabas, si te asumías como homosexual, separabas la parte personal de la parte laboral por todo el estigma que incluso hasta la fecha hay, pero en aquel entonces creo que estaba mucho más profundo. Y ahí justo tuve mi primera experiencia con un tema de discriminación laboral por mi orientación sexual, ¿no? Entonces, ubicándonos en el tiempo, mi primer trabajo tenía 18 años, ya tenía ciertas responsabilidades elevadas y ahí fue donde tuve mi primera experiencia, ¿no? Literalmente, mientras yo seguía como identificándome, etcétera, en este proceso, alguien de manera anónima en una bitácora casi casi pública me señaló como homosexual sin antes yo asumirme como tal, etcétera. ¿No fue antes como de que salieras? O sea, como Correcto. que... ok. Correcto. O sea, fue como por esa misma etapa y demás, un poco antes de esta parte de asumirme como tal, ¿no? Y ahí me di cuenta de algo también que me ayudó muchísimo y creo que ya viéndolo en retrospectiva, Alonso, fue muy bueno que me sucediera en esa etapa, aunque obviamente fue un trago muy amargo, porque a partir de ahí me di cuenta que si no me mostraba auténtico en toda mi plenitud, en todos los ámbitos de mi vida, siempre algo que es muy intrínseco a mí y obviamente algo que es parte de quién soy, era ese elemento de mi orientación iba a ser usado o podía ser usado en mi contra, como lo estaba viendo, como lo estaba viviendo en carne Ujú. propia. Entonces, para mí, ese primer acto de discriminación laboral por homofobia se convirtió en el primero y el último, ¿no? A partir de ahí, también tomé la decisión de integrar la parte laboral a este mindset de soy quien soy y ahora sí que le parezca a quien le parezca. ¿Me explico? Entonces ahí sí, a partir de ahí, consistentemente me mostraba fuera del closet, como se dice, ¿no? En todos esos ámbitos, familiar, social, amigos y laboral, que para mí eso fue muy importante. Prácticamente no he dejado de trabajar desde aquel primer trabajo en McDonald's y demás. Hablando un poquito de trayectoria, Alonso, estudié en la Universidad Panamericana. Tuve la oportunidad de ser becario. Desde ser becario tuve la oportunidad de trabajar para compañías globales, muchas de ellas líderes en sus categorías. Entonces, un poco de la trayectoria incluye Gillette cuando todavía era becario, antes de que fuera de Procter. De ahí tuve la oportunidad de trabajar en L'Oréal saliendo de la universidad. Ahí estuve casi 7 años. De ahí tuve oportunidad de trabajar en Colgate, en Publicis, una agencia global de publicidad. Regresé a corporativo a Nestlé, que fue donde nos conocimos. Y ahorita ya llevo más de 6 años trabajando en Mattel, ¿no? Entonces, un poquito, al final se ha caracterizado, creo que lo que ha tenido en común esta trayectoria es que siempre han sido por cualquier razón, siempre han sido empresas globales, con marcas icónicas, reconocidas, etcétera. Pero algo que obviamente ha cambiado es que me ha tocado estar en culturas francesas, en culturas suizas, en culturas americanas, etcétera, ¿no? Con todas estas dinámicas, contrastes, etcétera. Pero algo que yo siempre me he mantenido constante e intencional es en el tema de ser visible, ¿no? Y eso creo que es un tema clave cuando justo tienes esta responsabilidad de, pues, dejar un impacto positivo
por lo menos a quien vienen atrás de ti, ¿no? A otras generaciones y demás, ¿no? Y déjame hacer un doble clic en esta cosa que digo visible. Respeto mucho, obviamente, cualquier tipo de expresión de identidad. Para mí, visible no solamente o no necesariamente incluye el venir con algo alusivo al arco iris todos los Con días a un la arco iris oficina. en el pecho. No, no, y de nuevo, respeto obviamente cualquier expresión de esto, ¿no? Pero no, simplemente no, o sea, para mí el tema visible, y yo creo que lo entendí también muy bien, es así como puedes tener al lado tuyo a un compañero, a una compañera que con toda naturalidad va a hablar de que le dieron el anillo de compromiso y se va a casar con su novia, su novio, etcétera, y que o que ya va a tener su primer hijo, hija, etcétera, con toda naturalidad, con esa misma naturalidad, yo hablaba de mi vida, ¿no? Y la diferencia entre en diferentes culturas corporativas sí era marcada. Por ejemplo, en culturas europeas, como que eso, cuando en mi receptor, era como muy neutro, o sea, como que no generaba como ni curiosidad, etcétera, etcétera. En otras culturas, por ejemplo, cuando estuve en una de las compañías americanas, Ujú, ahí sí era muy todavía de guardar apariencias y demás. Y si bien no se atrevían obviamente a irse a extremos de discriminar y demás, tampoco era algo que celebraban. Pero independientemente de cuál era esa recepción, por el tipo de compañía en el que yo estaba, yo siempre me mostraba visible. Yo siempre era muy intencional en eso. Yo siempre he sido hasta la fecha en eso. ¿Vale? O sea, yo siempre he sido y tratado con la misma naturalidad que cualquier persona los aspectos de mi vida. Y ahora, he sabido de muchos casos y he leído y demás que justo el mantener esta parte de esta división entre quién eres fuera del trabajo y dentro del trabajo y demás, pues es una carga extra que al final no te permite desarrollarte u operar con lo mismo, ¿no? Porque al final tienes que estar cargando con, oh, tengo que marcar estos límites, no ujú. puedo decir para acá, tengo que cuidarme de este lado, etcétera. Cuando te quitas eso, Alonso, justo literal es quitarte una carga encima y realmente estar al mismo nivel hacia el tema de poder desempeñarte mejor, ¿vale? Digamos que, Alonso, esas fueron como mis primeras experiencias, sobre todo cuando empezaba a tener algunos puestos gerenciales y todo lo demás, ¿no? O sea, siempre a partir de ese episodio, en mi primer trabajo en McDonald's, siempre me mostré cómo era. Y eso era algo consistente, incluso desde las entrevistas, que eso también es clave. O sea, al final, si en entrevistas, lo voy a decir así, se hace el inception de justo esta parte importante tuya, que es la orientación sexual y demás, ahí mismo también podría, si fuera el caso, aplicarse un filtro y al final el beneficiado principal iba a ser yo. Si en alguna de las entrevistas, que nunca fue el caso, hubiera estado aspirando a entrar a una compañía en donde todavía no hubiera tenido avances en tema de cultura, diversidad, inclusión, etcétera, seguramente ahí me hubieran filtrado. Entonces, también intencionalmente, cuando salían preguntas en los procesos respecto a ámbitos personales, igual con la misma naturalidad me mostraba siendo yo, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha funcionado. Ahora, algo que al final me di cuenta también durante este trayecto, Alonso, es que no bastaba con simplemente ser yo y moverme y desarrollarme y todo lo demás. Creo que hacia esta parte de visibilidad, creo que sí nos toca justo a estas personas que tenemos esta fortuna de estar en este tipo de empresas, en este tipo de roles y demás, independientemente de tu nivel, tu seniority, etcétera. O sea, sí nos toca esta parte de ser mucho más intencionales en el tema de la visibilidad, porque al final no todos tienen esas mismas oportunidades de poder ser ellos mismos o ellas mismas en los ámbitos de trabajo, ¿no? Entonces, justo a partir de eso, desde Nestlé, he sido, que fue, digamos, mi trabajo antes de la compañía actual, he sido también muy intencional en impulsar internamente toda esta agenda de diversidad e inclusión. A veces como parte de un proyecto que integra
varias formas de diversidad e inclusión o varias oportunidades. Incluye el tema de, a veces incluyendo el tema no solamente LGBT más, pero también el tema de inclusión de las mujeres, a veces también el tema de inclusión de personas con capacidades distintas, etcétera, pero al final siempre he sido intencional en el tema de aterrizarlo a la parte específica de LGBT, no solamente porque era donde creo yo con mi experiencia personal podía aportar más, pero al mismo tiempo también siento esta responsabilidad y obligación de contribuir a la comunidad y esa es una gran manera de hacerlo. Entonces, ahí obviamente entendiendo las diferentes etapas en donde estuvieran las agendas de grupos o comités o ERGs, etcétera, o en algunos casos incluso ni siquiera había, justo siempre me he caracterizado por ser de los primeros o de los fundadores y de ahí encaminar o inspirar a más personas que se unan. Y a veces me mantengo en estos grupos y a veces los dejo, pero ya cuando me aseguro que están las bases, que está la invitación, que la gente se siente segura de participar, es más, se siente empoderada de participar, ¿no? Me acuerdo que incluso cuando se platicaba temas como ¿cuál sería la participación de los colaboradores en la Marcha del Orgullo? Podemos o no mencionar la marca. Te juro, me tocaron ese tipo de conversaciones internas. Em, Se puede pronunciar o no la compañía, etcétera. Entonces, justo es esta parte de cómo vas teniendo esas conversaciones y al final vas empujando, 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 etcétera, ¿no? Y al final, eso tiene un impacto, por supuesto, Alonso, en las personas más jóvenes, en otras generaciones. Tú y yo no estaríamos donde estamos si personas de otras generaciones no hayan impulsado, obviamente, esta parte de cambios. Y eso es algo que a nosotros también nos corresponde. Y a los que vienen también les corresponderá empujar por los cambios que toquen, ¿no? Pero estos cambios justo impactan a estas nuevas generaciones, pero también impactan a el equipo de liderazgo de una compañía, también impacta a los peers, etcétera, ¿no? Y la visibilidad tampoco se puede quedar solamente en acciones dentro de la compañía, pero también se tiene que quedar y se tiene que mostrar hacia afuera, ¿no? Yo también he sido bastante intencional, por ejemplo, en redes, sobre todo en redes profesionales, Ujú. en ir construyendo una voz, no solamente hacia posicionarme en marketing o en licensing, pero también hacia esta parte tan importante y trascendental de promoción de la diversidad, equidad e inclusión. Entonces también ahí pues trato de ser también activo en foros o en eventos o desde mi trinchera, posteos personales desde mi opinión personal, pero al final se vuelven públicos, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que eso, Alonso, lo que ha permitido es sí marcar, no sé si tal cual un antes y un después, pero sí marcar progreso, ¿no? Algo que el haber tenido esta temprana experiencia de discriminación, que ese momento lo convertí en una fortaleza, porque a partir de ahí decidí ser consistente en la manera en que me mostraba en todos los aspectos, incluyendo el profesional. Y eso cómo fue evolucionando a ser muy intencional en ser visible, pero no solamente visible, pero también promotor de, ¿no? Y eso es un poco la trayectoria. Ahí en esa respuesta te mezclé tanto salida del closet como trayectoria profesional, como cómo ha sido esta parte y cómo abordo el tema de la visibilidad. Claro, no, me encanta. Fue una respuesta bastante completa. Tengo varios puntos como que me gustaría indagar un poco cómo fue, o sea, porque creo que muchas veces de las personas que he entrevistado, como que el proceso de la juventud, o sea, el momento cuando eres joven, no Ujú. tener como un referente gay cercano, Sí. es complicado, ¿no? ¿Cómo fue para ti vivir, tener a alguien cerca? Pues evidentemente cerca y bueno, no sé si eras muy cercano a tu hermano, Ujú. pero sí, o sea, como tener en casa esto. También dividirlos, ¿no? Yo a mi hermano lo amaba demasiado y demás, y también creo que es una de las personas más fuertes que he conocido. Entonces, mucho de eso también me ayudó en esta parte de consolidación y sobre todo determinación a ser visible, pero
creo yo que Alonso, separando un poco la respuesta, la parte de mi hermano y el contacto y demás me ayudó mucho más a navegar la parte familiar y la parte social, ¿no? Como que esta parte, ¿no? Pero honestamente en la parte profesional, sobre todo en estas primeras experiencias laborales, a un entry level me tocó navegarlo solo, ¿no? En el sentido de que no había figura, no tenía figuras de personas en puestos tal vez más senior y demás en donde fueran abiertamente gays. Afortunadamente eso fue cambiando durante el tiempo y también dependiendo de la compañía. Ejemplo, en L'Oréal, obviamente, no solamente por el tipo de categoría en la que opera, pero también por ser una compañía con sede francesa, etcétera. Creo que al final había un tema mucho más evolucionado mismo en México comparado con otras compañías. Entonces ahí empecé a tener referentes, incluso muy directos, de personas gays exitosas, ¿no? Entonces ahí me tocó, por ejemplo, que yo era un jefe de producto y el director de la división de donde estaba era abiertamente gay y veías obviamente el carisma, el poder político y todo lo demás, y eso se convirtió en un referente. Y creo que tú lo dices muy bien, o sea, creo que eso sí es muy importante como herramienta el poder tener dentro de tu círculo, o en este caso en el ámbito profesional, estos referentes de personas que, y no quiero decir usar la frase a pesar de, sino personas que se reconocen con una identidad digamos, distinta a la mayoría, pero aún así eso más que limitarlos o lo que sea, más bien los exponencia, ¿no? Y eso ha sido el caso, ¿no? Me tocó mucho eso, esa parte en L'Oréal a nivel local, pero también a nivel corporate, ¿no? Colgate, como te decía, no tanto, pero ahí lo que en la etapa en la que yo estuve, creo que fue este tema al revés, o sea, al final es, no hay un referente tan marcado de alguien que sea abiertamente gay y que se sienta cómodo y que al mismo tiempo siga escalando, pues como no hay, voy a hacerlo yo. Entonces voy a hacer yo en mi nivel, en mi posición y demás. Y creo que eso también se contribuyó a que si hoy volteas a ver a personas que siguen trabajando en Colgate o que entran a trabajar Colgate, ya es algo completamente normalizado, ¿no? Y me gusta pensar que fui parte en una etapa en donde eso no era la situación, no estaba normalizado y que contribuí a esa visibilidad, ¿no? Nestlé creo que fue un gran balance, o sea, al final ahí sí me topé de todo, me topé como algo mucho más figuras en puestos seniors de equipo de liderazgo, tanto local como globales, igual, o sea, que se reconocían con orientaciones dentro del espectro LGBT más. Y bueno, ahí como que también fluyó más natural y lo mismo en el caso de Mattel. O sea, Mattel también, tanto en Latinoamérica, que gran parte del equipo de Latinoamérica estamos basados en México, mismo en el equipo de liderazgo y también en los equipos globales, como que eso ya es normal. Me pasó algo chistoso en Mattel justo en el momento de la entrevista. Yo venía de haber contribuido en Nestlé a el comité LGBT y toda esta parte de diversidad e inclusión. Entonces, una de las primeras preguntas que hice al momento de estar evaluando Mattel fue el tema de qué tan avanzados estaban en su agenda o si existía incluso un grupo hablando específicamente de México slash Latinoamérica. La respuesta de en ese entonces, de quien era la gerente senior de reclutamiento, que también, por cierto, es parte de la comunidad, etcétera, es, ¿sabes qué? No lo tenemos porque no lo necesitamos. En el sentido de las personas vienen y se sienten con toda libertad de expresar su identidad y de trabajar, etcétera, y no hay un tema de discriminación en lo absoluto. Y ahí obviamente me generaron varias dudas en el sentido de que si esto es solamente teórico o discurso o realmente se lleva a la práctica. Pero bueno, al final el beneficio de la duda y sobre todo venía de alguien de la comunidad, etcétera, pues obviamente decidí intentarlo y demás. Y sí, literal me topé con eso, Alonso.
pero al mismo tiempo, pues siempre pasó como con mi trayectoria personal. No solamente es un tema de asumir y las cosas están bien, pero también hay que tener intencionalidad, hay que mostrar proactivamente esta parte de diversidad, etcétera. Entonces me tocó contribuir a ser de los miembros fundadores. Aquí se llaman ERGs, Employees Resources Group. Me tocó desarrollar y lanzar el de Open en Latinoamérica en Mattel, ¿no? Y de hecho, después de un año de actividades y demás, a nivel global, el ERG de Open en Mattel Latinoamérica se reconoció internamente como una de las mejores iniciativas en pro de la comunidad en general, las comunidades donde operamos a nivel global y recibimos un premio interno, ¿no? Entonces, un poquito es esta parte, o sea, sí tuve en diferentes etapas referentes, tanto para desenvolver en la parte personal y familiar, y gran parte de eso fue mi hermano, pero también en la parte profesional ha sido una combinación en donde sí tuve tal vez la fortuna de en etapas sí tener referentes muy claros y en etapas donde no lo sabía, me tocaba asumirlo a mí y junto con quien pudiera, ¿no? Entonces, y creo que eso sí, al final genera un buen impacto, ¿no? Ha tenido un impacto positivo. Súper, me encanta un poco como este mindset, porque justo cuando hablas de empoderamiento, cuando le das tu valor a lo, ay, cuando le das tu valor al externo, al final pues lo pierdes, ¿no? O sea, lo que me Correcto. gusta es cuando dices, ok, yo asumo que tomé una decisión y vamos por eso. Este mindset como, o sea, lo escucho que lo tomaste desde súper joven, o sea, pero ¿cómo fue que llegaste a esa conclusión? Al final, yo creo que no fue fácil, obviamente. Yo creo que como en muchos casos, el proceso de asumir tu identidad y demás y lo que comúnmente se llama salir del closet y todo eso, obviamente no fue un proceso, en mi caso, exento de miedos, inseguridades, etcétera. Pero al final fue eso, o sea, al final fue, ok, ya pasé por este proceso que tuvo sus desafíos, etcétera, está lleno de miedos y demás, pero al mismo tiempo, ya que dije, bueno, al final tienes dos opciones, o vivir con miedo de quién eres, o asumirte como tal y como a todos nos toca vivir con lo que nos tocó, ¿no? Y jugar las cartas que te dio la vida, ¿no? Y me enfrenté yo a esa decisión, ¿no? Y de nuevo, o sea, no quiero decir que todos o todas tengan obviamente cada quien tiene sus circunstancias, habrá personas que tengan circunstancias o desafíos mucho más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi caso fue eso, o sea, llegué a un punto donde dije, ok, hay una decisión que tienes que tomar y la decisión es o vives con miedo de quién eres o vives orgulloso y feliz por quién eres, ¿no? Y ahí, ya cuando lo puse tal cual blanco y negro, no hubo marcha atrás y obviamente ha sido parte de mi motor. Y este episodio, conectándolo al tema también de lo que me sucedió en McDonald's, este primer y último caso de discriminación que sufrí, también marcó mucho eso, ¿no? Fue por las mismas etapas. También marcó mucho eso y al final, Alonso también me ayudó a agarrar el tema de la autenticidad, no solamente en orientación sexual, autenticidad como un todo, como algo eje en mi vida. Y eso me ha funcionado muy bien. Pero bueno, son decisiones que yo me topé, que al final, regresando a tu primera pregunta de tu signo y demás, muchos de los Virgos comparten este tema de ser muy autocríticos, ¿no? De muy también analistas, etcétera. Yo tengo esa característica, entonces justo tuve esa reflexión, ¿no? Y no solo eso, a mí me ayudó también en que esta parte de ser auténtico que vino de una experiencia dolorosa, esta parte de mostrarme auténtico y demás, se convirtió también en parte de mi propósito de vida que me ha acompañado hasta la fecha, ¿no? Y conforme he madurado en diferentes etapas personales y profesionales, he ajustado ese propósito de vida y todo, pero se mantiene bastante constante. Eh, a grandes rasgos lo aterrizo como yo estoy aquí para inspirar a otros a diseñar y vivir una vida feliz y auténtica, ¿no?
Entonces, te lo digo muy sencillo, pero obviamente lo fui articulando, ¿no? La parte de inspirar a otros es, tengo que hacerlo con el ejemplo, tengo que hacerlo con mis actos, etcétera. No solamente es decirlo, ¿no? Entonces, inspirar a otros. Y la parte de diseñar tiene que ver con que al final, si bien nadie controla las circunstancias, todos tenemos el poder de controlar las decisiones y los actos frente a esas circunstancias. Allí entra la parte de diseñar una vida feliz y auténtica, ¿no? Pues al final eso me ha ayudado como eje y demás. Obviamente esto que te estoy diciendo ha ido evolucionando, no fue una sabiduría que yo tenía a los 18 años, pero se ha ido consolidando y demás, ¿no? Pero esta parte de autenticidad me ha acompañado, ¿no? Y ahí me gustaría hablar justo un poquito de este tema del costo de ser auténtico. No, de nuevo, cada historia es distinta y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando tienen situaciones muy complejas o no, etcétera, difíciles, etcétera, sobre todo si están pasando en un tema de salida del closet, o etcétera, etcétera. La autenticidad sí va a traer un costo. O sea, la autenticidad sí va a ser un tema donde no todos van a aceptar la idea de quién eres, probablemente por paradigmas, por prejuicios, por lo que quieras. Pero al final, el beneficio de ser auténtico siempre es mucho mayor que el costo de ser auténtico, ¿no? Entonces, digamos que lo que pierdes por ser auténtico, al final siempre va a haber versus lo que ganas por ser auténtico, la balanza siempre va a estar del lado de lo que estás ganando. El tema aquí es que no siempre es en el momento. Eso más bien lo entiendes en retrospectiva, ¿no? Probablemente en el momento el costo, las pérdidas o el riesgo de esas pérdidas pueden ser muy grandes o muy dolorosas. O sea, me dejó de hablar mi papá, me dejó de hablar mi mamá o alguien muy cercano a mí o lo que sea, pero al mismo tiempo en retrospectiva siempre los beneficios de ser auténtico versus el costo de ser auténtico siempre resultan mayores. Claro, me gusta esta parte porque en algún momento leía que muchas veces nosotros le damos mucho peso al exterior, ¿no? Y ahí es cuando estás sacrificando el tema de la autenticidad. Y Ujú, es literal estar en deuda contigo por quedar ujú, bien con los demás, ¿no? Entonces ujú. el hecho de aceptar la autenticidad lo siento como eres congruente, o sea, eres esto, al final no vas a imponer quién eres, pero pues, esto es lo que soy, o sea, no voy a o sea, no lo voy a cambiar para satisfacerte o para hacerte feliz o para quedar, y creo que al final eso se recibe bien, ¿no? O sea, como que a la larga. 100% Alonso. Y creo que ahí también, yéndome un paso atrás de esto que estás comentando, al final nadie tiene control por el pensamiento de ninguna otra persona que no es, uno mismo, ¿no? Nadie tiene control, absolutamente de lo que puedan pensar y demás. Entonces, imagínate si yo baso mi felicidad o mi estabilidad emocional, etcétera, en algo que no controlo. En este caso, la percepción o lo que tenga cualquier persona, sea tu pareja, sea cualquier persona. Entonces, no, al final creo que también está muy ligado a eso. Al final es esta parte de, pues voy a basar mi estabilidad, mi autenticidad, etcétera, en algo que sí controlo, que al final soy yo. Yo sí puedo controlar mis decisiones, la forma en la que pienso, etcétera. No puedo hacer lo mismo por el de al lado. Entonces, creo que también va muy en línea con lo que estás comentando, pero viene desde un tema de no basar tu estabilidad emocional en algo que no vas a controlar, que nunca vas a poder controlar. Entonces, y dentro de eso está la percepción de los demás. Entonces, ahí se vuelve un tema donde lo que los demás opinen de mí no es problema mío, es problema de los demás, literal. Y marcar esa diferencia. Y creo que eso sí hace un antes y después en cómo te vas reconectando y queriéndote a ti mismo. Claro, y me encanta esto porque muchas veces, o sea, tratamos de controlar el exterior, de decir, ay, ¿qué va a opinar mi jefe? ¿Qué van a opinar las personas? Y justo me explicaba esto una maestra de meditación donde me decía, aquí está el poder, o sea, aquí está el tercer ojo, o sea, con Ujú, este creas. Cuando el ujú, tercer ojo se está yendo a corretear para querer, oye, necesito que Ángel piense que esta es la entrevista más fregona que ha dado en su vida,
estás perdiendo el poder, ¿no? Y por eso creo correcto. que eso me inspiraba de ti en el momento cuando trabajábamos juntos, que decía, este señor es súper poderoso, o sea, porque al final se enfoca en lo que puede controlar y no en cosas externas, ¿no? O sea, eso me gusta mucho. Sí, y eso es algo que me ha ayudado a navegar muy bien diferentes etapas de vida. De nuevo, no le resto complejidad, no le resto desafíos, etcétera. Al final, como cualquier persona, me toca navegar, me toca aprender, me toca equivocarme y todo eso, pero justo el haber aprendido a ciertas etapas de, ok, nunca voy a controlar lo que cualquier otra persona piense de mí y demás. Entonces, al final, pues puedo controlar que yo esté contento con lo que pienso y siento de mí. Eso sí. Entonces, ahí es donde pones el foco y la energía en general. Claro, oye, y ahora me gustaría saber en tus roles como líder, o sea, como que platicas que has participado en diferentes, se me fue el nombre, asociaciones dentro Sí, de las sí, empresas. sí. Muchas veces en las organizaciones hay muchos detractores, ¿no? O sea, como que dicen como, ¿por qué darle a un círculo especial? O sea, que es como estas minorías, no en Ujú, general solo a la comunidad, sino mujeres, whatever, o sea, como, ¿por qué ujú. darles el foco a estas personas? ¿Por qué dirías que es importante hacer esto? A ver, de entrada y partiendo de un tema lo más objetivo posible, partiendo de lo que persiguen cualquier compañía que es esta parte de impacto positivo económico, ¿no? De entrada, y de Ujú. ahí hacia la parte de comunidad, pero partiendo del tema de todos buscan, obviamente, pues ser operaciones que generen ingresos y demás, ¿no? El motor de eso, obviamente, se ha comprobado que entre más diverso sea el equipo de trabajo, más van a haber temas de disrupción, de innovación, etcétera, ¿no? Versus que todos sean parte de un mismo, de una misma comunidad, etcétera. No, al final creo que em, esta diversidad obviamente tiene un impacto directo en cómo operan las compañías y por lo tanto en sus resultados. Y esto puede verse en innovación de producto, innovación de procesos y todo lo demás. Entonces siempre hay un componente que la diversidad sí está relacionada a tener mejores resultados, diferentes perspectivas, etcétera, ¿no? La otra parte que yo te diría, Alonso, es al final, sí el equipo de liderazgo, las cabezas de la compañía, obviamente también van a marcar mucho la pauta en qué tanto se da ese avance en temas de diversidad, equidad e inclusión, pero al mismo tiempo, el poder también está en los colaboradores, ¿no? Entonces, aquí entra una cosa muy importante, influencia, ¿no? Tú puedes influir independientemente de tu puesto, si tienes o no gente a tu cargo, etcétera, tú siempre vas a poder influir y actuar como líder, siempre, ¿no? Si te lo propones. Entonces, siempre, algo que sí ha sido una constante en donde he visto estos equipos y comités evolucionar es que siempre viene de iniciativa de las personas que quieran generar el cambio, independientemente de puesto, de área, de etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un tema donde sí tienes que influir en el equipo de liderazgo, pero esa influencia viene de las personas. Y si tú tienes justo esta iniciativa y proactividad y este empuje de buscar este cambio y demás, ¿no? Y encuentras personas que quieran lo mismo, entonces siempre también se ha visto que se logra un cambio efectivo. Tal vez no inmediato, paulatino, pero se va logrando un cambio en la organización, ¿no? Y en la mayoría de los casos, más bien en todos los casos en donde a mí me ha tocado, el equipo de liderazgo, comité de dirección, como queramos llamarlo, siempre ha sido bastante receptivo, siempre ha sido bastante receptivo, ya sea por un beneficio reputacional, ya sea por un beneficio de ser un mejor, una oferta más atractiva para el mercado laboral, tal vez sea por un beneficio del consumidor, de las marcas, etcétera, o simplemente un beneficio financiero, pero al final, como cualquier iniciativa que les llega
al comité de dirección. Se presenta obviamente el caso, se presenta obviamente con qué está acompañando, qué está solidificando el caso y demás, y lo que se espera obtener. Y siempre, afortunadamente, me ha tocado que ese impacto que no nace de necesariamente de top down, sino que muchas veces viene de la gente, siempre ha generado buenas oportunidades y cambios. Súper. Y aquí creo que también resalto la parte como de la comunidad, ¿no? O sea, el hecho de ver que hay personas que transitan por la misma, por el mismo struggle que tú, te Ujú. ayuda a decir a tener con quién platicar o con quién pelotear o como con quién exponer, ¿no? O sea, creo que esa parte de tener un círculo de apoyo dentro de las organizaciones, no, bueno, pues sí podría considerarlo como una minoría, ¿no? Pero al final eso ayuda a que se cree como más seguridad, ¿no? Desde mi perspectiva. 100%. Y yo creo que más allá del número, más allá de que seas un porcentaje y que por lo tanto eso matemáticamente seas una minoría, al final, partiendo cada persona es un mundo, incluso aunque pareciera de la misma comunidad y demás, pero cada persona es diferente. Pero sí, justo esta parte de intercambiar experiencias, esta parte de pelotear ideas, etcétera, pues también siempre es útil. O sea, es más difícil que una persona sola pueda generar un cambio versus el tema de poder tener justo estas conexiones y que juntos vayan a promover el cambio. Entonces, también eso es un tema clave que no habíamos platicado esta mañana respecto a pues encontrar esas personas afines, ese networking que no solamente te debe de ayudar hacia la parte de carrera y desarrollo profesional, pero también hacia esta parte específica de cómo si tienes personas que comparten la misma visión de querer un cambio positivo, pues como ahí sí literal aplica lo solo de unión hace la fuerza y cómo haces las cosas más grandes, ¿no? En ninguno de las compañías, en este caso ámbitos profesionales donde me ha tocado desenvolverme, a pesar de que en algunas etapas me tocó navegarlo tal vez un poco más solo, pero cuando ha habido cambios contundentes y demás, siempre ha sido de la mano de más personas. Sí, me encanta, me encanta. Oye, y bueno, creo que me has respondido todas las dudas que tenía bastante claro, pero ¿qué le dirías a cualquier persona que esté Ujú, como en esta parte, ¿no? Como en este struggle de no quererse mostrar ujú, laboralmente o como abiertamente? ujú. O sea, como por qué está bueno hacerlo. O, Yo creo que en la medida que que cada persona esté más conectado a, a quien está destinado a ser, o o le hagas, o sea fiel a su esencia, creo que eso muchas veces te va a permitir vivir una vida más plena. ¿No? Entonces, en la medida en que tú te reconozcas con todo, virtudes, defectos, lo que eres y demás, pero en el que tú te reconozcas, te aceptes y obviamente viene esta etapa también de estima, ¿no? Autoestima, te quieras como eres, al final eso va a abrir el camino mucho más fácil hacia poder diseñar una vida feliz y auténtica que te lleva a plenitud. No quiero decir que eso sea la respuesta a todo y que eso resuelva todo. Al final, la vida es la vida y nos toca resolver cosas, nos tocan cosas muy buenas, cosas no tan buenas, etcétera. Pero creo que algo que sí está en el control de cada uno es justo esta parte de aceptarse o no. Y eso sí marca una diferencia en qué tan pleno eres, ¿no? Entonces, si cada persona frente a esta situación de su orientación sexual, en este caso, eh, tiene esta decisión enfrente de sí de me reconozco y acepto o no lo reconozco y no me acepto, es una decisión personal, pero sí creo que el primer camino te va a facilitar navegar la vida de manera más plena que el no reconocerte y aceptarte. Y eso sí es una decisión personal. Con eso no quiero decir y no quiero restarle complejidad o peso y demás. Al final, cada historia de vida es distinta, pero creo que el resultado siempre llegas al mismo. O sea, en la medida que te aceptas como eres, vas a tener más herramientas para construir una vida más plena. Eso es un hecho. Y si no, porque
la otra vía es no reconocerse y no aceptarte, y ahí hasta cierto punto tú mismo te conviertes en una limitante, tú mismo te conviertes en tu enemigo, ¿no? Además de todos los otros desafíos al exterior que nos toca navegar. Entonces, ahí simplemente por esa diferencia, el tomar esa decisión de aceptarse, que sí esa sí es una decisión que está en las manos de cada uno, creo que te da más herramientas para y diseñar una vida más plena. Total, y ahora que dices eso, dos cosas me vinieron a la mente. Una, yo me acuerdo que en la escuela alguna vez me dijeron una frase de la Biblia que Ujú, decía, conócete, ámate y obra en consecuencia, y me la ujú. repito siempre porque creo que es eso, o sea, quien no se conoce no se puede amar y quien no se ama no puede actuar en consecuencia de lo que cree que es bueno para él. Entonces, me encanta esta parte que dices como de recapitularla. Y la segunda es que muchas veces es como es adentro o es afuera. Si tú te rechazas por dentro, al final cualquier cosa que veas en el exterior te va a reflejar el hecho de que tú te estás rechazando a ti. Entonces creo que este trabajo es trabajo, ¿no? O sea, no Ujú. es, pero creo que sí, el hecho de dejarte de rechazar te cambia el chip, ¿no? Porque al final dejas tú de pelearte contigo mismo y ya tienes la energía para pues, cambiar al mundo, ¿no? Correcto, 100%, y me encanta cómo lo pones y creo que sí son muy buenas reflexiones. Ahorita que lo estabas comentando, estaba pensando creo que se resume en coherencia, ¿no? Ujú. En la medida en que las personas llevamos una vida más coherente con quienes somos, vamos a de nuevo a poder acceder a una vida más feliz. Entonces sí, 100% creo que va atado a eso. Y sí, como lo dices, es un trabajo personal y de cada uno. Reconocer que obviamente cada quien tiene su historia de vida y demás, y probablemente no todos tienen las mismas herramientas, obviamente no todos han tenido las mismas experiencias, pero lo que sí tienen todos es ese poder de decisión de, en este caso, dar ese o trabajar para esa autoaceptación y de ahí obviamente hacia adelante. Otra cerrando como conclusión. Mi mamá siempre me repite que el poder está dentro de ti, pero no lo entendía, ¿no? O sea, y Mm, creo que ahorita lo que dices es literal, el poder está dentro de ti. O sea, tú puedes decidir si quieres A o si quieres B, pero acompáñate si quieres A o quieres B, ¿no? Porque lo que te resta la energía es, ya vi para B, pero estás, quiero irme para A, quiero irme para A. Entonces, es literal eso, ¿no? Me encanta, me encanta. 100% Alonso. Pues súper, estamos por terminar. Quiero de verdad agradecerte, creo que eres un gran speaker. Me encanta la facilidad de palabra que tienes y creo que las reflexiones a las que llegamos han sido súper poderosas para mí y estoy seguro que para las personas que nos escuchen. Y no sé, ¿quieres agregar algo al final del episodio? Sí, o sea, al final también reconocer, Alonso, y obviamente cuando me escribiste y demás, el tema de curiosidad, pero sobre todo reconocerte este esfuerzo, o sea, que también tiene que ver con eso, ¿no? De generar un espacio de cambio, generar un espacio seguro y demás. Entonces también felicitarte por esta iniciativa. Agradecerte también por considerarme como parte de esto, feliz obviamente de contribuir. Y al final es aprendizajes, ¿no? O sea, yo soy una persona como cualquier persona que se equivoca mucho, pero trato de ser también intencional en aprendizajes y si esos aprendizajes le pueden servir a alguien más, yo feliz también de ponerlos ahí, ¿no? Entonces, muchas gracias también a ti, Alonso, por generar este tipo de espacios y obviamente deseo que crezca mucho esta comunidad y esta plataforma.